Bueno, esta es una iniciativa de ley que pudiera discutirse y votarse en septiembre, pudiera permitir que un evasor o quien elude el pago de sus impuestos pudiera ser considerado probablemente miembro de la delincuencia organizada. Y la historia será muy distinta. Si usted evade o elude impuestos, tendrá que pensarlo más de 3 veces antes de atreverse a dar ese paso. Hoy explicaremos por qué, aquí, a fondo. Bienvenido. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jax. Bueno, ¿cuáles son los elementos que vamos a analizar en este programa? Primer segmento, ¿de qué tamaño es la evasión fiscal en nuestro país? ¿Por qué le tiene tanto miedo, tanto coraje el gobierno a los evasores fiscales? Segundo segmento, ¿cuáles son los cambios legales que podrían realizarse a partir de esta iniciativa? Tercer segmento, ¿qué garantías pudieran verse amenazadas con esta iniciativa? Y por último, las conclusiones de este asunto que, créame, no tiene desperdicio, y agradezco de manera muy especial a quienes tuvieron la gentileza de aceptar. Doctora, ¿cómo estás, Cindy? Muchas gracias. Cindy Jiménez, gracias, integrante de una comisión muy importante en la Canaco de la Ciudad de México. También doctora en cuestiones fiscales. Señor. Don Armando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Nosotros también otro doctor, puro doctor, oye. Eduardo, muchas gracias. Este sería un buen momento para sentirse mal del estómago, pero bueno, lamentablemente, muchas gracias. Esta iniciativa es tuya. Y les pregunto, ¿realmente la evasión fiscal en México ameritaría medidas tan fuertes como las que pretende esta iniciativa, doctora? Pues yo te diría que no, Lalo, hay cosas que hoy son más importantes en un tema económico, hablando de un tema económico. Mira, de la evasión fiscal se han hecho muchos cálculos y se tienen muchos números. El SAT dice una cosa, después Sí. las iniciativas que se han presentado precisamente en relación a este tema en su exposición de motivos, vienen otras cifras. Pero bueno, podemos hablar de un boquete fiscal, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de informalidad que se tiene hoy en día. Es decir, si estamos hablando de una PEA de 56 millones en la población económicamente activa y sabemos que por lo menos el 51% de esas personas se encuentran en la informalidad, me parece completamente equivocada una política que va orientada, y además una política quizá un poco terrorista. Ya sabes que luego se me sale decir cosas que ni siquiera debo decir, pero a mí me parece que es una política terrorista estar presionando a la base recaudatoria, a los contribuyentes que ya sabemos que siempre pagan y que además si le fincas un crédito fiscal, etcétera, pues de todas maneras van a pagar, pero aún así no es suficiente para acabar con el problema de base. Y el problema de base es que el país está pretendiendo vivir de la recaudación y además ni siquiera de la recaudación de los informales, que de ahí podría salir mucho dinero. ¿Podría ser importante la recaudación de los informales, doctor? Sí, seguramente es uno de los temas más importantes que tiene pendiente esta administración, pero también administraciones pasadas. Digo, no es un tema que le podamos achacar particularmente a esta administración. Creando empleos es una de las formas más adecuadas para evitar esta informalidad. Sin embargo, precisamente esta iniciativa de la que hoy nos invitas a platicar está orientada a generar una recaudación mayor, sí, a desaparecer un mal que efectivamente está afectando a la sociedad, a las empresas, a los que somos formales o a los que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales, pero quizá el tamaño de la medida que se está tomando excede en magnitud lo que se necesita o lo que necesitamos en la sociedad para combatir al concepto, porque además no va nada más, no va exclusivamente contra los que son evasores, que son las empresas fantasma, que se le ha dado en llamarse así, que se estima, existen hoy en un número de 8.500 empresas en el país, y con todas las redes que esto implica de contribuyentes que han participado con ellos en operaciones simuladas. A esas habría que combatirlas, es un hecho que hay que hacerlo. Sin embargo, calificarlas como atentados contra la seguridad nacional, delincuencia organizada, y no nada más a ellos, sino también a todos los que participan con ellos en operaciones,
me parece excesivo, ¿no? Me parece incluso un atentado porque ya no nada más señalan al que defrauda al fisco en uso de estas operaciones simuladas o inexistentes, sino que además pretenden incluir a quienes defraudan al fisco en cualquiera de sus modalidades. Defraudar al fisco implica únicamente cometer engaños o abusar de errores de la autoridad para dejar de pagar impuestos, y en eso podemos caer cualquiera. Cualquiera puede dejar de pagar sus impuestos porque se equivocó en una declaración, porque... No tiene dinero. O porque confió mucho en su contador. En muchos de los casos, ¿no? Y hoy, además de ese terrorismo que en otras épocas hemos vivido, en donde a personas importantes del empresariado o artistas o a deportistas se les ha acusado de defraudación fiscal, hoy con esta herramienta el tema se puede convertir en un esquema muy grave que atenta incluso contra el ánimo de los inversionistas en el país. Sería, doctor Armando Piedra, rudeza innecesaria. ¿Habías tú visto iniciativas tan fuertes en cuanto a alcance posible como la que se puede contemplar en esa iniciativa? No, yo la verdad considero que esta iniciativa es muy fuerte, muy ruda, muy agresiva. Se califica ya en el medio como terrorismo fiscal. Evidentemente sabemos que existe un problema, sabemos que hay un tema de defraudación fiscal, sabemos que hay un tema de venta de facturas, pero en la lógica de toda la gente con la que platicamos, de los contribuyentes, creo que no puedes comparar a alguien que no pagó sus impuestos con un narcotraficante, con alguien, una red de secuestro, como para que hables de que es un tema de delincuencia organizada, lo quieras manejar así. Hay muchas variables, hay muchas situaciones por las que se puede dar una omisión de pago de impuestos, muchas. Recordemos también que los representantes legales no necesariamente son los que hacen sus declaraciones anuales, y muchas veces también en la ley hay muchos boquetes o hay muchos temas que no quedan claros, que a veces no son manejados de manera correcta, y pues el día de mañana no puedes decir que por algún error o por alguna situación que se te pueda presentar en tu declaración anual, pues el día de mañana te digan, oye, esto es defraudación fiscal y amenazas a la seguridad nacional y te vas a la cárcel y te tratan como delincuente. Yo creo que no se debe de manejar así. En IDC tenemos ahí 13,000 suscriptores y tenemos una inquietud muy grande. Recibimos llamadas todos los días. Recordemos que esta economía la sostienen las pymes. Sí. Y tenemos mucha pyme preocupada de decir, oye, pues, ¿hacia dónde vamos? Y un tema muy claro que dice Jaime, pues sí, estás diciendo que quieres acabar con el tema de la evasión, pero yo creo que eso va a tener unos efectos económicos mayores. O sea, estás desalentando la inversión por ese tipo de cosas, ¿no? Esto que ustedes conocen mejor que todos nosotros, ¿tiene referencia en algún otro país donde haya llegado el extremo de considerarse al evasor como enemigo? ¿Cómo se le aplicaría? Derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo. Eso de derecho penal del enemigo significa que puedo ir al bote inmediatamente y mis garantías individuales cuentan o dejan de contar. Sí, en el derecho penal del enemigo, uno de los supuestos o una de las consecuencias es que se desconocen los derechos humanos del supuesto enemigo, del supuesto infractor, en exceso de las disposiciones legales, porque hablamos de terroristas, porque hablamos de personas que en general atentan contra los derechos humanos y contra la seguridad nacional de un país o de una sociedad global hoy en el mundo. En otros países lo que ocurre es que al defraudador fiscal, que los hay en todos los países y de todos los niveles, gente de lo más popular en el mundo, como los deportistas más connotados, pues sí, en España, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, han sido declarados defraudadores fiscales porque hacen uso de esquemas de elusión que tildan en la evasión, en donde manejan sus recursos de maneras alternas, quizá no las más adecuadas, y las sanciones que reciben sí efectivamente son de sanciones que implican pena corporal, que se les conmuta por una sanción pecuniaria, pero también porque repongan el daño. Y aquí en esta reforma yo creo que se ha dejado de lado esa parte y dicen vamos a sancionarlos
vamos a tratar de inhibir que lleven a cabo este tipo de conductas, pero no se atiende el tema central, que es la reparación del daño. Y creo que ahí es donde, por colocar en un universo, que es la defraudación fiscal, a la venta de facturas, que es el más grave, se puede llegar a cometer un abuso en contra de la economía, ¿no? de los posibles inversores, de la gente que puede ayudar a que se desarrolle el país. No es un derecho ser empresario, a veces es una falta grave sí dejar de pagar los impuestos, pero a veces las necesidades y las condiciones del país, como esta época que tiende a ser recesiva, nos puede colocar en situaciones muy graves, ¿no? y en esas consecuencias. ¿Podría, doctora, equivaler al considerar a quien realiza una actividad económica en la informalidad también delincuente organizado? Sí, pero esto no va para allá, Lalo. Mira, respecto a la otra pregunta que hacías, te quiero decir que un buen amigo abogado, Pablo Salazar, nos hizo favor de compartirnos un estudio en el que él compara el derecho de Colombia, Argentina, Chile, Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido, Australia, Brasil y Estados Unidos, y define lo que él se pregunta y lo que él estudia es si estos delitos que son meramente de carácter económico se pueden, o dentro de su propia legislación, se califican como delincuencia organizada y si son de seguridad nacional. En ninguno. Entonces, creo que tenemos que irnos un poquito más atrás. Esta iniciativa es de noviembre del año pasado, es del año pasado. A mí lo que me preocupa es la manera en la que se viene moviendo o planeando todo esto, porque fíjate, si en noviembre del año pasado inicia esto, después existe en el primer trimestre de este año una modificación constitucional en donde se ve que va a existir la ley de extinción de dominio, porque entonces se modifica el artículo 22 constitucional. Después viene varias conferencias de parte del procurador fiscal señalando que vienen estas leyes y que vienen operativos muy fuertes y cateos muy fuertes en contra de evasores, ¿no? Él los denomina evasores y principalmente se enfoca hacia los empresarios que existen, no hacia la informalidad. Y después viene la aprobación y el inicio de vigencia de la ley de extinción de dominio, ¿no? Que se encarga de la parte de la responsabilidad civil en los delitos. Y ahora viene esta iniciativa. Entonces, me parecería como mucha coincidencia que todo se vaya poniendo a modo para hacer presión en ciertas personas y en ciertos estratos. Bueno, déjenme ir a una pausa porque al parecer en irse colocando sobre el tablero las piezas de ese rompecabezas, resulta que la extinción de dominio es una ficha que embona. Mucha coincidencia, ¿no? De esto vamos a hablar un poco más adelante. Aquí a fondo no se vaya. Muchísimas empresas, pequeñas y medianas, sin querer de ver la cara al fisco, llega el momento en que dicen prefiero pagar salarios antes de pagar impuestos y o declaran una base gravable menor o incluso dicen se declaran en cero y buscan una complementaria posteriormente. O sea, muchas empresas hacen, y sobre todo en momentos estrechos, ¿no, doctor? Sí, bueno, yo me quedo pensando en lo que comenta Jaime respecto a Cristiano Ronaldo y Messi. Eso significaría que Cristiano Ronaldo y Messi son un tema de terrorista y seguridad nacional para todo. Delincuentes organizados. Delincuentes organizados, ¿no? Y entonces yo me preguntaría si se deberían de ser juzgados así o no. Es una realidad, lo comenté hace rato, las pymes son las que sostienen este país, pero es verdad también que las pymes están al día. Uno que está en el campo de batalla te das cuenta que es el día 17 y de repente no alcanza para pagar el seguro social y están tratando de conseguir un préstamo o viene el día de la nómina y tratan de sacar el sueldo de las personas. Es una realidad que existe el problema, sí existe, sí hay un tema de ventas de facturas y hay gente que se aprovecha de esto. Pero pues aquí voy a recordar a mi amigo David Merino sobre un ejemplo que pone en donde dice, es que es como si hubiera un terrorista y se mete a un vagón del tren y entonces para acabar con este problema, pues le echas una bomba al vagón y pues acabas con el problema, pero el tema es que acabaste con todos. ¿Y sabes qué es lo que sucede?
que de todos modos el terrorista se alcanzó a mover el verdadero terrorista se alcanzó a mover de vagón. El tema está, lo siento yo, delicado. La verdad, yo entiendo la problemática, creo que no es la solución. Creo que esto debería de estar acotado, no a considerar el tema total de defraudación fiscal, que te lo maneja el 108 y 109, sino el 113, que se refiere al tema de la venta de facturas, y ahí es donde se deberían de enfocar. Por ahí consideramos que debería de ser, y la opinión es generalizada, ¿no? Ahora, vale la pena decirles a ustedes que en ningún momento ni el conductor, por supuesto, ni los invitados están en contra de que se atienda, se ataque o se abata el problema de la venta de facturas o la simulación de operaciones. O sea, no es defender esas operaciones que defraudan o hacen una lesión o provocan una lesión al ingreso fiscal del gobierno federal o de los gobiernos estatales. No, se trata de decir si la fórmula que se está encontrando para solucionarlo es la correcta o la indicada y no acabe generando un problema posterior, porque supongo que habrá, en el caso tuyo como integrante de la Comisión de Talento Humano de la Concanaco Servitur, habrá muchos empresarios que dicen, no, yo así no juego. Que es justo lo que te quiero decir. O sea, en Concanaco Servitur estamos completamente en contra de la defraudación fiscal. El tema es que cuando ya te metes a fondo a saber de qué se trata, pues te das cuenta que en el Código Fiscal de la Federación ya se regulan esos delitos, ya se sancionan esos delitos. Es decir, hoy en día, si existieran las políticas públicas adecuadas, ya se podrían atrapar a los culpables, no solamente a la defraudación fiscal, sancionar a los de defraudación fiscal equiparada, y además los CEDOS y los CEFOS, que son la venta y compra de facturas que avalan operaciones inexistentes. Nosotros estamos en contra, por supuesto, de este tipo de conductas. Y eso que no me voy a meter en la problemática de cómo sabemos que se ocupan nuestros impuestos, y que también esto tiene mucho que ver con por qué nos están pagando los impuestos. Pero bueno, saliéndonos de eso y metiéndonos a lo que es la legalidad, legalmente estamos a favor de que se paguen todos los impuestos. Ahora, el problema es que si ya existe un Código Fiscal de la Federación que contiene esos delitos y que los sanciona, la razón para que se metan a una legislación diferente, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo único que ocasiona es que se metan en un régimen de excepción. Por ejemplo, si tú estás en un país donde no hay corrupción, donde te la pasas increíble, pero se declara un toque de queda para que las mujeres no nos violen, pues por supuesto que las mujeres diríamos, tienes razón, el Estado nos está protegiendo. El problema es que en México no pasa así. Uno, hay un grado de corrupción impresionante, y dos, no confiamos en nuestras autoridades. Entonces, darle al Estado ese poder de pasar estos delitos a un régimen de excepción, que como bien lo mencionó Jaime, es el derecho penal del enemigo, es gravísimo. Fíjate que este tema del derecho penal del enemigo lo acuña Gunther Jacobs, que bueno, nosotros como abogados lo conocemos perfecto, que en un primer momento de su teoría, él decía que no debía existir, que el derecho debía ser solamente para los ciudadanos y no para los enemigos. Después pasa el incidente de las Torres Gemelas, en 2001, y lo que dice es, bueno, ok, si se trata de terroristas, si se trata de trata de blancas, si se trata de venta de órganos, etcétera, ok, que no se sancione la conducta puramente, que se sancione la peligrosidad del individuo. Es decir, no importa si nada más fue cómplice, si escuchó del plan y no hizo nada, no importa, que se sancione la peligrosidad para que se eviten este tipo de eventos. Y nosotros, claro que deseamos evitar este tipo de eventos en México, pero ¿cómo puedes equiparar, como bien lo dice Armando, un delito de carácter meramente económico y pasarlo a un régimen de excepción con la intención recaudatoria? Porque lo que pasaría con este tipo de delitos ahora, que se van a tratar diferentes, que se van a salir de las garantías individuales que todo mundo tenemos, es que primero va a haber prisión preventiva oficiosa, es decir, te vinculan al proceso y te mandan al bote, en la sombra, como decimos los abogados, ahí pasas todo tu proceso, y entonces... Aunque no se te haya probado nada, puedes ir al bote. Por supuesto que no, primero es la prisión preventiva oficiosa, por eso es preventiva, antes de que se lleve todo tu proceso. Y además, no hay acuerdos reparatorios, es decir, no te dan la posibilidad de reparar tu daño y con eso ya reintegrarte a la sociedad. Si están en la cárcel no puede ser productivo.
Por supuesto. Y además acuérdate que en el ámbito penal existen dos tipos de responsabilidades, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. En lo que pasa todo este periodo de que te están juzgando para ver si eres culpable, si eres punible penalmente, en la parte de la ley de extinción de dominio se está resolviendo tu responsabilidad civil y por tanto pueden estar también disponiendo de tus bienes, lo cual hace pues un juego verdaderamente inequitativo. Que es una ficha que no está en esta iniciativa. No. La extinción de dominio, digamos que está en otro terreno, en otra arena y de repente se pone enfrente de esta iniciativa. Sí, además ya aprobada, ¿no? La ley de extinción de dominio se aprobó antes de este proyecto que Pero todavía ya lo es. sabían que venía esto, o Claro, podría llegar esto. Sí, por claro. supuesto. Así es, así es. A mí hay un tema que también me tiene muy preocupado. Otra vez, sí hay un problema muy fuerte de evasión fiscal y un problema de ventas de facturas que se debe de atacar. Pero otra vez, uno que está en el campo de batalla, cuando tú recibes una auditoría del SAT, una de las cosas que le preocupa a mucha gente es cómo se van a conducir estas auditorías. Si hoy en día ya se sabe que hay mucha corrupción o mucha amenaza para que te determinen un crédito fiscal o no, yo pienso que ante un sistema que no ha probado ser pues, lo más honesto posible, pues el día de mañana vas a tener auditores ahí metidos en tu empresa, hablándote y diciéndote, si en determinado momento no arreglamos este problema, pues yo voy a decir que esto es una simulación de operaciones, ¿sí? Y la simulación de operaciones, pues hoy en día ya es un tema de delito grave, de seguridad nacional, y esto es prisión preventiva. O sea, yo lo que estoy viendo es el grado de poder que le van a estar dando a toda esta gente que llega a las empresas a auditar. O sea, si hoy en día lo hacen. Ahora, el proceso ya está. ¿Cuántas veces no te imputan un crédito? ¿Y cuántas veces lo pierde el SAT? ¿Y por qué lo pierde? Porque pues, simplemente no procedía. Entonces, hoy te van a decir, pues te determino el crédito, te declaro defraudador, pero arregla tu problema estando en la sombra. No, sí, o sea, preventivamente no le veo. Pero además, ¿cuántos meses implica llevar ese curso legal? ¿Cuánto tarda un problema? Un problema penal, sí, estamos hablando de alrededor de 2 años, sí, porque tendrían que esperar. Administrativo, ¿no? Porque el que se resolvería es el administrativo, el penal, que puede durar otro tiempo, vas a estar... A ver, en ese tiempo en que tú estás detenido de manera precautoria, pues preventiva, ¿pueden vender tu casa? Eso es justamente lo que señalaba. Una cosa va a ser la responsabilidad penal, que es la prisión preventiva oficiosa. Y otra cosa muy diferente, que se lleva en carpeta completamente separada, pero de manera paralela, es la responsabilidad de tipo civil. Entonces, si a ti te determinan un crédito fiscal y que tienes que reparar un daño de 6 millones de pesos, bueno, pues entonces van a buscar tus bienes por esos 6 millones de pesos. Ojo, que esta ley de extinción de dominio no se aplicaría si es que estos delitos se mantuvieran como hoy están dentro del Código Fiscal de la Federación. Por eso es que insisto mucho en que ya existen los métodos de sancionar a los evasores fiscales, a los defraudadores, a los CEDOS y a los CEFOS. Ya existen, solamente que no se ha dado la suficiente fuerza a las políticas públicas para que se busque este tipo de gente. Y también te preguntarás, ¿por qué no? A ver, sabemos perfectamente, y lo tenemos creo que todo mundo en la memoria, que desde aquella situación en Veracruz que ni siquiera voy a mencionar, los primeros que hacen este tipo de defraudación, pues es el gobierno, claro. Entonces, lo que van a hacer, pasándolos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es algo muy dirigido, porque por supuesto, si llega alguien a determinarte un crédito fiscal, te va a decir, oye Lalo, ¿te quieres autocorregir? O si no, recibe la amenaza y vele pensando de que te voy a poner en este otro proceso, que es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y eso significará no solamente que voy a disponer de tu libertad, voy a disponer de tus bienes. Sí. Porque equivale, ahorita que lo mencionas, la estafa maestra, pues es una simulación de operaciones. Exactamente, ni más ni menos. Ni más ni menos, pero además el supuesto puede venir incluso desde que no te encontraron en tu domicilio fiscal y entonces te consideran como una empresa que factura operaciones simuladas por no estar localizable, y por esas redes que se tejen de manera informática por todos los comprobantes que yo expedí, se califica a todos mis clientes como compradores de facturas y se ubican en el supuesto también.
también son corresponsables. Son los que compran las facturas, se consideran así, aunque la omisión simple y sencillamente haya sido no aparecer en mi domicilio fiscal y no atender el buzón tributario para aclarar que efectivamente estoy donde... ¿Y los que se ampararon contra el buzón tributario? Es otro tema, ¿no? Porque además ellos no tendrían... Lo que no se les puede avisar. Es un tema además, ¿no? Y ese supuesto nos puede colocar perfectamente en este riesgo. Bueno, regresaremos, pero yo le digo que no es un tema menor, es un tema muy delicado porque finalmente, además de mexicanos, todos somos contribuyentes, de una manera u otra somos todos contribuyentes. Hacemos una pausa, regresamos. Garantías que se ven amenazadas. Pues yo creo que todas las garantías que quieras, o sea, otra vez, si no tienes una certeza en el proceso de una auditoría que se lleve de manera correcta, simplemente entras a una tierra de nadie en donde puedes quedar muy expuesto. Considero que se debería de reflexionar sobre esta reforma e insistir, y lo hemos platicado, que no se equipare el tema de defraudación. Yo lo siento como cuando te dicen la pena de muerte, ¿no? Oye, ¿por qué no pones la pena de muerte? Pues porque sabes que hay errores en el sistema, ¿no? Es uno de los argumentos que te dan. ¿Cómo garantizas? En una plática que estuvimos nos dicen que el grado de efectividad tienen contra este tipo de acusaciones de 100 son 94. ¿Qué va a pasar con los 6 que te equivoques? Pues yo creo que 2 años en la prisión pues les vas a destrozar la vida, ¿no? Entonces, habiendo solo esa posibilidad, yo creo que no debería de proceder. A mí al final, yo siempre me he abocado mucho al tema económico, o sea, no vamos a destruir la inversión, vamos a crear un entorno de no certeza jurídica, de no poder trabajar, y yo creo que eso puede perjudicar. Yo lo dejaría todo esto en el tema del 113, nada más que este tema de delincuencia organizada se fuera incluso, ¿no? el 113 bis, que se fuera al tema de la venta de facturas, y yo buscaría más bien una estrategia con la que menciona Cindy. Tienes el 50% de la población, está en la economía informal, que no está contribuyendo. Ahí es donde está el tema. Claro, hay que acabar con el problema de la venta de facturas. Eso no debería de suceder, pero creo que deberíamos de atacar. Porque ahí están, hasta las tienen censadas, ¿no? Ya las tienen hasta censadas, 8,500 empresas. Fíjate, Lalo, que normalmente a mí me tildan de mala onda porque tiendo a ser muy directa con mis críticas. Pero ahorita, al preguntarle las garantías violentadas al único contador que tienes en la mesa, yo creo que ahí en mala onda fuiste tú. ¿Por qué? Pues mira, claramente el tema de las garantías de audiencia, al determinarte una prisión preventiva oficiosa, ¿no? Nada más es necesario que te vinculen a proceso y con eso estarías dentro de la cárcel. Como ejemplo, el de Rosario Robles. Para ella fue una prisión preventiva justificada. Y pues ya sabes cómo la justificaron, o sea, con 2 domicilios diferentes fue suficiente, bastó, como para que ella estuviera dentro de la cárcel. Entonces, imagínate, si con ella tenían que justificar la prisión, cuando pase esto y no tengan que justificarlo, pues bueno, tema garantía de audiencia, seguridad jurídica, debido proceso, y yo te diría, confiscación de bienes, excepto que en este mismo año lo señalaron como constitucional. Y además acuérdate que México tiene una larga historia de violaciones. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya se ha encargado de dar muchas recomendaciones a México, desde el caso Radilla Pacheco, que te acordarás que fue una desaparición forzosa llevada a cabo por el ejército mexicano en contra de una persona, justamente de Radilla Pacheco. Entonces, tenemos una larga historia de abuso de poder. Y por supuesto que también tenemos una larga historia de corrupción, de desconfianza hacia nuestras autoridades. Entonces, ¿cómo vamos a permitir como gente de a pie, como ciudadanos, como contribuyentes, como votantes, que esto pase?
O sea, si se supone que los legisladores son nuestros representantes, creo que nosotros somos los primeros que tenemos que estar pues levantando la voz por esta situación. Pero ya se les ha hecho patente la preocupación de organizaciones empresariales y de organizaciones profesionales. Por supuesto. A los legisladores. Y me preocupa mucho, perdóname, Jaime, me preocupa mucho que la bandera que ellos traen sea la de la evasión fiscal, lejos de estar vigilando las garantías individuales. Sí, es que hoy el tema es mediático. Hoy ellos comienzan el discurso, los legisladores, y dicen, vamos a combatir la venta de facturas porque son defraudadores, totalmente de acuerdo. Y si a esos grupos organizados que delinquen y que defraudan al fisco los consideran bajo estos preceptos, a mí me parece correcto. El tema es que después del discurso, cuando lo aterrizan en el planteamiento legal, dicen, pero por ahí incluimos a los evasores, a los defraudadores simples, a los que dejan de pagar, a los que cometen una defraudación fiscal equiparada, que podría ser incluso una persona en términos del 109 fracción primera, que simple y sencillamente declaró menos ingresos de las erogaciones que tuvo, que tiene un nivel de vida que no corresponde, por cientos de circunstancias que puede ser, y caerían en el supuesto ubicándose en este tipo de eventos. Entonces el tema es grave porque cuando cualquier especialista dice, o cualquier organización empresarial que ha pasado, dice, oye, es que a mí me parece que es excesivo, ellos dicen, entonces tú vendes facturas. Y el tema es que yo no me ubico en la venta de facturas, pero sí me ubico en los otros dos supuestos que están pretendiendo incorporar. Si esto fuera nada más la venta de facturas, yo creo que todos estamos de acuerdo, hay que combatirlo, hay que sancionarlo, hay que elevar el grado de penalidad incluso en este tipo de esquemas, pero incluir otro tipo de conceptos, yo creo que eso sí pone en riesgo al sector empresarial. ¿Es hacer más grande la puerta para que los criterios hagan caber a evasores simples? Sí, es que el espacio tendría que ser para aquellos que sí están cometiendo ya como un esquema organizado ese tipo de como una delitos, industria puesta. Que así es, además, ¿no? Y sí, tú dices, los tienen censados, son 8.500, pero son esos más las redes de personas que de alguna forma han participado. Pero incluso a mí me tocó alguna vez revisar en una nota periodística de una empresa que decían que estaba en Guadalajara y que tenía cientos y miles de clientes y que vendía facturas. Y cuando la googleas, resulta que aparece Comisión Federal de Electricidad, que aparece un tribunal de determinado lugar, aparecen gobiernos estatales y todos tienen comprobantes de esas personas porque en algún momento alguien tuvo que comprobar un viático y llegó con un comprobante que era expedido por esta empresa que ya estaba considerada en esta red. Y resulta que el representante legal no pudo vigilar porque a lo mejor era un tema menor, que alguien de su empresa había adquirido un comprobante con este tipo de empresas y caería en el supuesto, ¿no? Y si esto pasa con el gobierno, ¿qué no podría pasar con una empresa que además se dedica a otro tipo de labores, ¿no? Entonces el tema se convierte en algo muy grave. Los propios futbolistas, ¿no? Que ganan un dineral y que detrás de ellos tienen consejeros fiscales para hacer estrategias para pagar menos impuestos. Pero vamos allá, Lalo. O sea, tú hablas de abrir la puerta. Sí, va a dejar pasar a todos, pero todos con relación a qué, con la necesidad de la recaudación, y eso es algo que no podemos perder de vista. En este ejercicio, la meta del SAT es como 3 billones de pesos, una cosa así. Sí, ¿y qué va a pasar cuando el Seguro Social ya no pueda pagar las pensiones? Que eso lo vemos venir en los próximos 10 años. ¿Qué van a hacer? ¿Presionar más a todo el empresariado para sacar de ahí el dinero? O sea, eso es lo preocupante, el origen de esto y cuál es la planeación de la obtención de los recursos. Si la obtención de los recursos es apretándole el cuello a los empresarios, entonces efectivamente lo que van a hacer es abrir la puerta no solamente para que ahí se ubiquen grandes empresarios, sino pequeñas, medianas empresas, extranjeras, quien fuera, mientras lleguen al monto de recaudación. Oye, Armando, hay la venta de facturas o la simulación de operaciones, ¿es privativo de México o existe en otros países? La simulación de operaciones existe en todo el mundo. En todo el mundo. De hecho, es más, hay empresas que se quedan en un país, tienen sucursales u otras matrices en diferentes países y hacen movimientos para poder acomodar los ingresos y los gastos, depende con un régimen fiscal preferente, ¿no? Entonces, sí existe, hay un tema ahí que se llama BEPS, que se refiere a lo mismo, cuidar este tema de erosionar las bases. De erosionar las bases de tributación. O sea, el tema existe, o sea, y es muy complicado de repente controlarlo,
Pero sí, en todos lados, yo lo veo que en todos lados existe, en unos en menor medida, en otros creo que de Pero nunca se mayor combate exposición. así. No, la verdad para mí es la primera vez en todo lo que yo he podido leer o en lo que he podido investigar, que para mí es el primer país que estamos viendo que lo puedan considerar la defraudación fiscal como un tema de seguridad nacional y delincuencia organizada. La defraudación. La venta de facturas, evidentemente sí hay una simulación de operaciones y hay una organización ahí atrás Sí, claro. que sí existe, ¿no? Pero la defraudación como tal, no lo veo. Para mí es un tema administrativo y económico. El tema es que vivimos una economía global. Hoy el empresario que vea en riesgo ya no nada más su patrimonio, sino además su seguridad personal, es tan fácil como Brincar el hacerse a un lado, charco. ¿no? Ni el charco, ¿no? A lo mejor nada más cualquier país que me dé más certeza jurídica, que se comporte como una sociedad civilizada, y ahí va a estar mi negocio, ¿no? Yo creo que el tema es así. Sí hay que cerrar las puertas, hay que combatir delitos graves, pero no hay que ponerlos a todos en la misma canasta porque no son todos del mismo tipo, ¿no? Yo creo que es un tema importante considerar que podemos perder inversión y con la inversión se pierden empleos, que es un tema que... Pero además los grandotes que compran estas facturas y todo esto, pues simplemente se van a mover. O sea, no es un... pues van a trasladar su dinero a otro lado y van a seguir haciendo sus cosas en otro lado. Se van a cambiar de vagón, como lo dije hace rato, ¿no? Entonces, no. Creo que deberíamos de atacar más el tema de la informalidad y no irnos por... ¿Y esto podría ser una realidad en septiembre? Sí, consideramos que va a pasar en el siguiente periodo legislativo, porque ahorita ya pasó por la Comisión de Hacienda y hubo 4 senadores que hicieron algunas reservas. Y eso la verdad es que fue muy favorable, entre ellos uno de los grandes abogados de México, que es el senador Mancera, manifestando, pese a lo que mencionaba Jaime, que él está completamente en desacuerdo que se consideren como delitos de seguridad nacional. Entonces, pese a sus reservas, ahora lo que sigue es que pase al Pleno del Senado y posteriormente a diputados y el veto presidencial. Bueno, pues como está el Morena, tiene mayoría en todos lados, se pasa en vacaciones. Así es. Así es, eso es lo que estamos esperando. Ojalá que nos equivoquemos en nuestra apreciación, ojalá que nosotros mismos como sector empresarial o como ciudadanos de a pie pongamos un freno a eso. Hacemos una pausa y ya vamos con las conclusiones de este tema que a mí me parece que es sumamente importante que usted lo conozca y lo sepa. Regresamos, para que no digan que hubo mano negra, que se invitó al senador Alejandro Armenta-Mier. Se procuró también un diputado, lo comentamos antes. Creo que puede ser Ramírez Cuellar. El diputado Ramírez Cuellar, muy decente, nos mandó decir que desafortunadamente tenía un compromiso que no podía asistir. El senador Alejandro Armenta-Mier preguntó, bueno, su staff preguntó quiénes estarían presentes y ya no contestó el teléfono. Bueno, es importante mencionar porque no digan que no se les quiso tomar en cuenta. O sea, es importante que defendieran la posición que ellos están articulando y que están presentando ante la soberanía legislativa. Pero bueno, a mí me deja muy preocupado porque no hay tonalidades, o sea, cualquiera de nosotros aquí presentes, usted en su casa puede ser considerado un evasor como delincuente organizado y zúmbale. Y te puedo poner un ejemplo más ridículo aún, pero además que es algo que vemos todos los días. ¿Vamos a poder dormir después del ejemplo? Pues mira, yo creo que no, pero no importa. O sea, pero mañana ya se nos olvidó, sobre todo porque son temas de derecho y así. Mira, acuérdate que la bandera de estos son los CEDOS y los CEFOS, es decir, las empresas que emiten las facturas y las que los compran, ¿no? Y que dentro de estas facturas se contienen actividades presuntamente inexistentes. El punto es, si tú adquieres cualquier tipo de servicio, es muy complicado acreditar los servicios. Mira, yo cuando doy algunos cursos siempre pongo el ejemplo de que una persona física puede deducir a su nutriólogo y a su psicólogo. Pero ¿cómo compruebas que efectivamente fuiste al nutriólogo o fuiste al psicólogo? Porque estoy menos gorda, porque estoy menos loca. O sea, ¿cómo? O sea, no, es muy difícil materializar los servicios.
Entonces el punto. El podólogo, simplemente. Bueno, eso no lo puedes deducir. Pero imagínate que tú, como empresa, ya llevándolo a un tema un poco más serio, más formal, adquieres servicios, que eso es por la razón por la cual en la Comisión de Talento Humano nos preocupa. Adquieres servicios de reclutamiento y selección, que eso es algo que hacemos todas las empresas básicamente todos los días, porque necesitamos un externo que tenga la vinculación con las publicaciones que se hacen en Internet, que tengan los sistemas para hacer los test psicométricos, etcétera. Pero tú compras estos servicios, los adquiriste hace 4 años, agarraste la factura, hiciste deducible lo que te costó, lo que tú pagaste, y ahora esa empresa, como bien lo dice Jaime, a lo mejor no es localizable, pero a lo mejor sí es localizable, pero no puede acreditar la materialidad de sus servicios. Y entonces el fisco supone que esas son actividades inexistentes, pese a que la empresa existe, pese a que la tiene localizada, no pudo acreditar la materialidad de sus servicios. Entonces, la persona que tiene la consecuencia va a ser el empresariado que adquiera cualquier tipo de servicios que no estén soportados con la materialización de los mismos. Y por supuesto, insisto, en la parte de talento humano nos preocupa mucho, porque cómo acreditas el estar mandando colaboradores, el estarlos asignando, porque a lo mejor ya estuvo en una obra y después se pasa a otra y después se pasa a otra. La materialización de esos servicios es prácticamente imposible y eso pone a los clientes, a cualquier empresario que está adquiriendo servicios en esta hipótesis legal de delincuente organizado y de seguridad nacional. Hoy en día, en las revisiones que hay en el SAT, se ve mucho este tema. Inmediatamente te empiezan a criticar el tema de la materialidad del servicio. Y hoy te sacan conceptos que no están en la ley, que están en las normas de información financiera, como son razón de negocio y sustancia económica, que no están en la ley. Y entonces muchas de las auditorías derivan en precisamente lo que dice Cindy. Para mí el servicio no fue real, para mí el servicio no fue prestado, no fue, quiero que me entregues la carpeta, quiero ver la materialidad. Y los cuestionarios que llevan algunas, ¿no? Hay una serie de cuestionarios que hoy llevan mucho, que aunque los llenes, de todos modos llegas al punto de decir, pues no te creo, este servicio no es real. Yo creo que ahí es donde está la preocupación. Y es donde a mí en el tema bajo, en la gente que ejecuta las auditorías, yo creo que va a venirse como una ola de extorsión. De corrupción. Otra vez, yo soy muy operativo, o sea, al momento de estar atendiendo estas auditorías y te empiecen a mencionar la sola palabra, decir esto es simulación, y ya sabes cuáles son las consecuencias, creo que se va a desatar una posible extorsión masiva en el tema de las auditorías. Entonces, pues, ¿quién quieres que el día de mañana a ti te determinan un crédito hoy en día y te defiendes y llevas tu juicio y si al final pierdes, pues terminas pagándolo o si tu economía te lo permite. Pero hoy que te digan, vas a llevar el juicio, como ha mencionado Cindy, en la sombra, pues no. Vamos. Una ola masiva de autocorrección hasta que sangre suficiente al empresariado y ya no se pueda mantener. Le pregunto a una doctora en leyes, ¿no hay defensa posible? O sea, de que se sancione esta ley en las cámaras, sea una ley, ¿no hay forma en que el ciudadano diga no, yo no juego así? A ver, hay muchas cosas que podemos hacer. Nuestra primera preocupación ahorita es que si nuestros representantes están votando, bueno, pues que lo hagan de la mejor manera. Pero bueno, suponiendo sin conceder que esta iniciativa pues ya pasa, por supuesto que existe el amparo contra leyes y todavía existiría la posibilidad de acudir ante la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos. El problema con todo este tema de la defensa, aún cuando, como decimos los abogados, nos dieran palo en estas dos instancias y que posteriormente cada uno de los ciudadanos tuviera que estar defendiendo su propio caso, ya sea penalmente o civilmente, tratándose de la ley de extinción de dominio, es el tiempo. El problema es que nadie quiere pasar 2 meses en la cárcel, mucho menos 2 años. Entonces, por eso yo digo que lo que va a venir es una oleada de autocorrecciones. Antes de que te concluyan esta auditoría, pues mejor el contribuyente lo que va a hacer es autocorregirse, pagar lo que quieran que se les pague. Y entonces lo que va a hacer es acabarse la inversión mexicana y, por supuesto, extranjera. Y lo que también va a ocurrir es que además de que empiece a irse a otros países, pues también va a ser sujeta
o va a ser dirigida contra ciertas personalidades que puedan ser incómodas. Pero bueno, o sea, entiendo lo que dice Cindy, pero cuando una empresa está actuando de buena fe y lo está haciendo bien, o sea, también dices, ¿por qué me autocorrijo de algo que no está mal? Y segunda, ni siquiera tengo dinero, porque si a mí al final me dicen, oye, pues es que este pago de nómina o este pago de servicios que tú tuviste es una simulación de operaciones, pues ¿de dónde sacas el dinero como para que quites la deducción y después pagues el impuesto? O sea, es que va a haber de dos sopas, la autocorrección o la cárcel. Vas a tener que elegir, como empresario vas a tener que elegir. ¿Cuándo, no? Porque, por ejemplo, hoy una empresa cae en el supuesto de los 69B y te puede colocar por las operaciones que hayas tenido con ellos en cualquier momento, para atrás. O sea, me implica estar revisando lo que hice hoy y lo que hice hace 5 años, por lo menos, ¿no? Y si es un tema penal, hasta 10. Entonces el crédito fiscal efectivamente puede ser muy, muy alto y puede ser impagable. Sí, y puede ser por operaciones que haya yo realizado. El artículo 69B que sanciona el tema, hace la presunción de simulación de operaciones, hizo mucho daño en el tema económico. Esas famosas listas negras del SAT en donde se presumía que esta empresa tenía operaciones inexistentes y te colocaban en una lista del SAT, causó mucho impacto y causó muchos problemas económicos hacia las empresas, muchas de ellas no se pudieron levantar. Lo que fue sucediendo después es que de repente empezaron a aparecer todos, ¿no? Y empezaron a entender que la presunción que hacía la autoridad estaba equivocada y hoy en realidad los juicios por esa simulación de operaciones en general muchos se ganan. Si ahora te saltas este famoso 69B y ahora sí dices que es una simulación de operaciones y no te doy oportunidad de que te defiendas, o sea, es un escenario muy peligroso al final. Pues muchas gracias por haber participado en este programa, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Es un tema serio, es un tema delicado, ya supongo que iremos viéndolo en septiembre cuando este asunto llegue a las playas legislativas y empiece a debatirse en las cuestiones que son más delicadas, evidentemente, que ustedes han expuesto de manera magistral. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Doctor, muchas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias. Saludos del Senado. Mi estimado. Muchas gracias, Armando. Gracias a todos ustedes. Bueno, un asunto que para los defensores de estas iniciativas pues no cae bien que haya una persona que alerta lo que puede llegar a suceder, de lo que se pueden llegar incluso ellos mismos a arrepentir. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima aquí a fondo.